Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes ya. Quiero compartir la palabra del Señor unos minutos con ustedes. Y es un domingo muy especial, el domingo que celebramos la entrada triunfal de Cristo Jesús en Jerusalén. Así que vamos a orar. Oren conmigo por un momento, por favor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros. Nos das este día y nos das ahora la oportunidad de poder compartir tu palabra y escuchar y saber que tú nos amas y tienes un plan para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, habla y que seas tú quien hable a cada corazón. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. La pregunta importante que tengo para que la contestemos es la siguiente: ¿es Jesús el Rey de tu vida? ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Esa es la pregunta más importante que tenemos que contestar. Durante la vida nos hacemos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Con quién me voy a casar? Muy importante. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cuántos hijos? Todas esas preguntas son importantes, pero la pregunta más importante que el ser humano puede hacerse es acerca de Jesucristo. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? El día de hoy celebramos la entrada triunfal, ese momento en el cual Jesucristo entró a Jerusalén para poder cumplir lo que Jesús había estado prometiendo, había estado profetizando más bien a los discípulos, y todas las profecías que se habían escrito de él, de que él iba a venir a morir en la cruz por nosotros. Y quiero que, si tienen su Biblia ahí, la puedan abrir en Lucas capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 35 en adelante. Jesús estaba llegando a la parte final de su ministerio y se estaba acercando a Jerusalén. Y cuando iba de camino, envió a 2 de sus discípulos y les dijo así: vayan a la aldea que está enfrente, y cuando lleguen ahí van a encontrar un burrito, un asno. Desátenlo y tráiganlo, por favor. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo están haciendo?, entonces le dicen que es que el Señor lo necesita y luego lo va a enviar. Y estos discípulos se fueron así, llegaron a la aldea, encontraron a este burrito, lo desataron. Las personas les dijeron: hey, los dueños, ¿por qué lo están haciendo? Y ellos le dijeron: el Señor lo necesita, lo va a enviar de nuevo. Entonces lo trajeron a Jesús y los discípulos empezaron a poner sus mantos sobre este burrito. Y Jesús se sentó encima y entró por la ciudad. Ahora tenemos que entender que la costumbre de los reyes, la costumbre de las personas políticas, aquellos que estaban dirigiendo movimientos, en cierta forma políticos, entraban a la ciudad y generalmente lo hacían en un caballo, quizá el mejor caballo que podían encontrar, y entraban de una forma, en cierta forma, majestuosa. Pero Jesús aquí lo hace de una forma humilde. Y vamos a leer ahora el texto, el versículo 35 de Lucas 19. Y dice así: y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Escuchen bien este pedacito, dice, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo
de tu visitación. Entonces Jesús llega a la ciudad, recibido por una multitud, y la gente está ahí clamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otros evangelios nos dicen que la gente decía así: Hosana, que quiere decir salve ahora. Para este momento Jesús era, realmente la fama de Jesús se había engrandecido. Mucha gente conocía de su fama. Y quiero que pensemos en este momento en la historia, en el cual Jesús está entrando y la multitud que lo rodea. Y podemos identificar posiblemente 3 grupos de personas, las cuales estaban presentes ahí. Yo quisiera que pensáramos en esos 3 grupos de personas y después pidiéramos al Señor que nos ayude a reflexionar y ver si nosotros nos identificamos quizás con alguno de esos grupos de personas. El primer grupo de personas, que no es los primeros que hablan, pero sí los primeros que son quizá más fáciles de ver, son los religiosos. Son aquellos que le dijeron: Jesús, calla a la gente, calla a la gente que está ahí. Reprende a tus discípulos. ¿Qué escándalo es este que están haciendo? Y esta gente, literalmente, los fariseos, los religiosos que estaban ahí, ellos estaban enfurecidos porque Jesús estaba llegando a la ciudad. Para ellos, Jesús representaba una amenaza para todo el sistema religioso, porque en cierta forma ellos valoraban más las tradiciones, valoraban más los rituales, y ellos en su mente no podían aceptar o creer que Jesucristo era realmente el Mesías y de que la salvación solamente podía venir a través de Jesús. Así que ellos estaban ahí en cierta forma en contra, atacando a Jesús. Ellos pensaban que solamente ellos tenían la verdad. Y a lo mejor había algo de comodidad en el aspecto que la vida que ellos vivían, una vida cómoda. O también estaban ellos disfrutando de una posición como líderes religiosos. Quizá habían construido de la misma religión o de las mismas cosas que ellos valoraban, habían construido quizá hasta, podemos decir, dioses falsos, que ellos estaban más interesados en estas cosas que en Jesucristo. Así que está este grupo de religiosos que durante la semana están atacando a Jesús, le están haciendo preguntas a Jesús, están buscando alguna oportunidad para atacarle, para acecharle, y se presenta la oportunidad obviamente cuando Judas, el enemigo, entra a él y va, y entonces se ofrece para negar a Jesucristo y entregarlo. Así que hacen todo este plan que sabemos que al final de cuentas era el propósito de Dios, pero este grupo está ahí presente, los religiosos, los que valoran la religión más que otra cosa. Había otro grupo de personas, era un grupo de personas que es más grande y que a Jesucristo lo siguieron multitudes. Vemos en los pasajes durante la vida de Jesús que las multitudes lo seguían. Había gente en este momento en Jerusalén, de muchos lugares, que habían venido a celebrar la Pascua, se estaban preparando para celebrar la Pascua. Entonces había gente que estaba escuchando de la fama de Jesús, sabían de su fama y en cierta forma salieron a ver. Quizá parte de esos son los curiosos, los que están ahí tratando de ver, de conocer, y reconocían que Jesús era alguien especial. Reconocían que Jesús era alguien especial. Posiblemente habían visto los milagros, posiblemente se habían beneficiado, quizá algunos habían recibido algún beneficio. Recuerden que Jesucristo, cuando multiplicó los panes y los peces, entonces fue mucha gente la que se benefició. Habían ellos en cierta forma esperado que viniera un libertador, y esperaban que llegara un libertador que los viniera a liberar de la opresión del Imperio Romano. Sabemos que en ese tiempo Jerusalén estaba bajo el Imperio Romano y ellos tenían que pagar tributo. Entonces, el hecho de que viniera un libertador
a liberarlos de, en cierta forma, el Imperio Romano, de no tener que pagar impuestos, no tener que pagar tributo, significaba un beneficio para ellos, significaba un beneficio para su bolsillo. Así que están contentos, y no podemos negar que están contentos, que están contentos de recibir a Jesús, y en cierta forma están diciendo: Hosana, sálvanos ahora, Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Pero cuando empiezan a correr la semana, cuando se acerca el viernes, no sabemos cuánto de esta gente estaba ahí presente, cuando en lugar de estar gritando Hosana, gritaban crucifícale. Y obviamente no hay un pasaje que nos diga que era la misma gente, pero lo que sí me puedo preguntar es: ¿dónde estaba esta gente que estaba gritando Hosana? ¿Dónde estaba toda esta gente que estaba gritando Hosana el que viene en el nombre del Señor? Y ahora, si no es la misma multitud, es otra, vamos a decirlo así, que están gritando ahora crucifícale. Están pidiendo que se les entregue a Barrabás y que crucifiquen a Jesús. Posiblemente eran parte de las mismas personas. Posiblemente era otro grupo de personas, pero este grupo no está. Sea que sea otro grupo el mismo, podemos entender que eran personas que simplemente estaban interesadas en su propio bienestar. Tenían falsas expectativas de lo que Jesús, la misión que Jesús venía a hacer. Ellos esperaban que fueran liberados, como decía, del Imperio Romano, cuando Jesús venía a liberarlos de sus pecados. Y había otro grupo, un grupo más pequeño, el grupo de sus discípulos. Ese grupo de discípulos que eran 12, y quizá hoy sabemos que era un poco más de 12, cuando estaban las mujeres que también servían a Jesús y aquellos que también seguían a Jesús. Y estos 12 discípulos y sus seguidores más cercanos estaban ahí. Eran los que iniciaron en cierta forma este movimiento de poner a Jesús sobre un burrito. Fueron los primeros que pusieron sus mantos sobre el burrito, los primeros que quizá arrancaron hojas de palma o de árboles y las pusieron para que Jesús fuera caminando por ahí. Y esos eran gente común, gente que había dejado todo por seguir a Jesús. Jesús se había presentado a ellos y les había dicho simplemente: sígueme. Y vieron en Jesús tal valor que decidieron dejar todas las cosas y seguirle. Y seguramente ellos gritaban con todas sus fuerzas: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Ellos reconocían que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Rey. Ellos reconocían que Jesús era el Mesías que había de venir. Que aunque no lo entendían absolutamente todo, reconocían en su entendimiento quizá poco de que Jesús era el que había de venir. Y no entendían cómo es que Él tenía que venir a morir. Se ponían tristes cuando Jesús les decía que iba a morir en la cruz. Mas sin embargo, aunque no fueron perfectos, aunque estuvieron ahí, celebraron la cena con Él y hasta el último momento estuvieron ahí, muchos de ellos lo dejaron, huyeron. Algunos le siguieron de cerca, escondidas, mas sin embargo, sabemos que de alguna forma ellos estuvieron sufriendo la crucifixión. Y no eran perfectos, pero sí eran decididos, eran constantes. Y tuvieron la recompensa de que fueron los primeros que fueron los que vieron a Jesús resucitar de los muertos. Fueron transformados por el Espíritu Santo, fueron comisionados, fueron enviados para llevar adelante el mensaje de salvación. Ahora, son gente común. Los tres grupos son gente, pero son grupos muy distintos. Y en cierta forma, la pregunta sigue latente. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Para los discípulos era el Rey. Ellos, su lealtad estaba con Jesús. Aunque no eran perfectos y fallaron, Jesús los restauró. De todas las preguntas que nos vamos a hacer en la vida, es la más importante. ¿Es Jesús el Rey de tu vida? Si pensamos en esos tres grupos,
con todo respeto lo quiero decir, hay personas que en cierta forma son religiosas y que valoran más las tradiciones, valoran más las tradiciones familiares o rituales que han aprendido que conocer a Jesucristo, que a lo mejor Jesucristo ha tocado la puerta de su corazón, los ha invitado, pero el seguir a Jesús quizá significa dejar atrás las cosas que quizá han aprendido o las tradiciones que han llevado y se sienten amenazados. O algunas personas han puesto su fe en una religión, en una iglesia. Es un poco difícil de entender de que Jesucristo es la única verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay una iglesia que nos va a salvar. Solamente Jesucristo. Él es la verdad absoluta. Y para nosotros es un poco difícil entenderlo. Algunas personas, en cierta forma, están acostumbradas a llevar una religión. Y no es la religión la que nos va a salvar, sino es Jesucristo. Es Jesucristo. Quizá a lo mejor otro grupo de personas, que a lo mejor es un grupo que es fácil identificarse. Y esas personas que en cierta forma conocen de Jesús, quizá de una forma intelectual, por las cosas que han escuchado, de alguna forma saben que Jesús es el Hijo de Dios, saben que Jesús vino a morir y se celebra, incluso de alguna forma celebran esa semana. Pero cuando hablamos acerca de lealtad, hablamos acerca de seguir a Jesús de cerca, muchos de esos seguidores se quedan por muy poco. Y es muy sencillo, en cierta forma, seguir a Jesús de lejos y solamente esperar recibir beneficio de Él. Y lo escuchamos a lo mejor de la gente que conocemos. Mucha gente cree en Dios. Mucha gente ora a Dios. Mucha gente le pide a Dios. Y Dios es tan bueno que contesta muchas de esas oraciones. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús? Si Jesús verdaderamente es el Rey de tu vida. De que a lo mejor con nuestros labios podemos decir que queremos en cierta forma o creemos en Dios, pero nuestro corazón está haciendo su propia voluntad. De que nuestros planes son por encima de los planes del Señor. De que a lo mejor tenemos en cierta forma unas falsas expectativas, de que creemos que Dios nos debe de bendecir. Y estamos viviendo un tiempo difícil, ¿cierto? Yo estaba pensando, bueno, no voy a estar predicando de el virus y todo esto, pero estamos viviendo un tiempo difícil en los cuales Dios nos está hablando, Dios nos está llamando y creemos que todo esto va a pasar. Estamos pidiéndole a Dios que pase. Creemos que todo esto va a pasar y entonces muchas personas, desafortunadamente, y no queremos que sea así, pero muchas personas van a volver a lo que llamamos business as usual con su vida. Van a seguir con su vida, con su rutina, de tratar de meter a Dios en su agenda y no de ser parte de la agenda de Dios. Y entonces es triste porque son las personas que se van a quedar fuera, en cierta forma, de saber, pero no de reconocer a Jesucristo como su Rey. No es suficiente el conocimiento intelectual. Es necesario una rendición. Es necesario reconocer y rendir tu vida. Así que si tú estás, en cierta forma, siguiendo a Jesús de lejos, te invito a que el día de hoy hagas una decisión por seguirlo de cerca. Yo en un momento más voy a explicar cómo lo puedes hacer. Pero también hay otro grupo de seguidores que son discípulos de Jesús, que son discípulos en crecimiento y de que no son perfectos. Mas, sin embargo, estamos caminando con Jesucristo. Entendemos que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida.
Entendemos que es por su gracia que Él vino a morir por nosotros en la cruz, que no tenía que hacerlo, sino que Él vino y entregó su vida voluntariamente. No es que los soldados romanos lo mataron, es que Él voluntariamente entregó su vida por amor a nosotros. Hemos creído en la resurrección de Él, hemos creído en el Espíritu Santo y sabemos que Él tiene una misión para nosotros, de que ahora como sus discípulos hemos sido adoptados en la familia de la fe. Él nos ha adoptado. La palabra dice en Juan que cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús, venimos a ser sus hijos. Ahora sí podemos tener esta comunión con el Padre a través de Jesús y somos adoptados. Y eso es algo muy especial, el pertenecer. El antes no ser hijo, pero ya ahora serlo, es algo muy, pero muy especial. Ese sentido de pertenencia, saber que yo le pertenezco a Dios, de que puedo tener esa comunión con Dios. ¿En cuál de esos grupos te identificas? Y lo digo con todo respeto, con todo mi amor. ¿En cuál de esos grupos te identificas? Persona que quizás estás escuchando este video o este mensaje. Escucha la palabra de Dios que dice así. Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú y yo no lo merecíamos, pero Jesús murió por nosotros en la cruz. Que no nos quedemos siguiendo de Jesús es lejos. Que no pongamos nuestra religión por encima, sino que podamos entregar nuestra vida a Jesús. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, te explico muy rápido. Tienes que reconocer tu necesidad del Señor Jesús. Reconocer tu pecado. La palabra dice que todos somos pecadores. Reconocer que necesitas del Señor. Y reconocer que Él es el único que nos puede dar vida. Y tienes que tomar la decisión de seguirle, de entregarle, de dejar todo atrás. Y en una oración decirle, Señor Jesús, decido seguirte. Quiero conocerte. Quiero empezar a caminar contigo. A veces hablamos de recibir a Jesús en tu corazón. Y ese concepto en sí no es que esté completamente equivocado, pero es que somos nosotros los que tenemos que pedirle al Señor que nos acepte en su familia de la fe. ¿Quién es Jesucristo? Es Jesucristo el Rey de tu vida. Si es así, felicidades, que Dios te bendiga. Si todavía no has entregado tu vida a Jesús, si Jesús no es el Rey de tu vida, te invito a que lo sea. Te invito a que tú puedas acercarte, puedas entregar tu vida. Y esa es la mejor decisión que tú puedes tomar en este día, en tu vida. Vamos a hacer una oración. Te invito a que ores ahí conmigo. Si tú ya has escuchado este mensaje y tú crees y Jesucristo es su Señor y sabes de alguien que necesita escuchar esta palabra, compártela por favor para que alguien más pueda escucharla. Vamos a orar. Jesús, te doy gracias porque tú entraste a Jerusalén hace muchos años. Y así como entraste, yo quiero pedirte que tú entres a nuestra vida. Que, Señor, podamos entregarte por completo nuestro ser. Que reconozcamos el tiempo de nuestra visitación. Que reconozcamos el tiempo en el cual tú nos estás llamando. Te pido por cada persona que está viendo o va a ver este video, que tú los llames hacia ti. Que los llames a conocerte más. No una religión, no una iglesia, sino a ti, Jesús. Y que ellos puedan entender que tú eres la única verdad, la única vida. Gracias porque diste tu vida por nosotros en la cruz, sin que nosotros lo mereciéramos. Gracias, Jesús. Te declaramos el Rey de nuestra vida. Rey absoluto. Queremos rendirte nuestra voluntad. Queremos rendirte nuestros planes. Queremos rendirte nuestra familia. Y que tú seas quien dirijas todo. Jesús, te amamos. Te damos gracias. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesucristo en tu vida? ¿Es el Rey Jesucristo? Por último te dejo con este versículo. Jesús se puso triste y lloró por Jerusalén porque les dijo, no reconocieron el momento de tu visitación, de su visitación. Es mi deseo, mi oración, que cada uno de nosotros reconozcamos el momento en que Jesús nos está llamando.
Dios les bendiga. Estamos orando por todas las familias y que la paz del Señor sea con ustedes y que Jesucristo, el Rey, reine sobre nuestro corazón. El Señor les bendiga. Amén y amén.